Buenas tardes a todos, bienvenidos a tu cita con Jesús una vez más. Hoy vamos a estar estudiando el capítulo 13 del libro de Marcos y el mensaje lo he titulado Firme hasta el final. Este capítulo, hoy les cuento va a ser un poquito más largo de lo normal porque este capítulo habla del futuro, de los tiempos finales. Y pues este es un tema bastante difícil porque hay muchas cosas em, que se le han dado diferentes interpretaciones, ¿sí? Dentro de la iglesia. Entonces, pues la invitación siempre es que todo, o sea, que todo lo miremos a la luz de lo que dice la palabra y que pues no sea un motivo como de pronto discordia o sí, sino que sea más bien algo que nos motive más a estudiar la palabra y a pedirle pues al Espíritu Santo que nos traiga esa revelación. Y bueno, vamos a empezar leyéndolo. Traje literalmente todo el capítulo, pero lo vamos a leer súper rápido porque es que se me hizo muy difícil tratar de resumirlo y al decirlo como con otras palabras es como que resulta uno enredándose más, entonces es mejor mirarlo tal y como está en la Biblia. Bueno, empieza Marcos 10, dice Jesús habla acerca del futuro. Cuando Jesús salía del templo ese día, uno de sus discípulos le dijo, Maestro, mira esos magníficos edificios, observa las impresionantes piedras en los muros. Jesús respondió, sí, mira esos grandes edificios, pero serán demolidos por completo, no quedará ni una sola piedra sobre otra. Más tarde Jesús se sentó en el monte de los olivos al otro lado del valle del templo. Pedro, Santiago, Juan y Andrés se le acercaron en privado y le preguntaron, Dinos, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Entonces, bueno, aquí quise poner esta parte introductoria porque este era un templo que habían construido para pues adorar a Dios y era un templo hecho con oro y unas piedras hermosas. Dice que el templo, o sea, era considerado una de las maravillas del tiempo antiguo y pues era un templo demasiado bonito. Y esta parte en la que Jesús está hablando, que dice que no quedará ni una piedra sobre otra piedra, se cumplió varios años después, porque cuando llegaron romanos a invadir a Jerusalén, eh, y pues mataron mucha gente y tomaron el control y mandaron quitar el templo y dice que lo mandaron quitar piedra por piedra para poder salvar todo el oro que había. Entonces, esto lo que hace es como que introduce y no solamente esto, sino muchas cosas que suceden en la Biblia que nos cuentan en el Antiguo Testamento de profecías que Dios reveló que se han cumplido. Entonces, esto es para decir como si todas las cosas que Jesús, que Dios, que Jesús ha dicho se han cumplido, las que aún faltan por cumplirse, no cabe duda de que se cumplirán en el tiempo que es, ¿no? Entonces aquí ya empieza a hablar de los tiempos finales. Y dice, bueno, entonces la pregunta es, ¿cuándo sucederá todo esto? ¿Qué señal nos indicará que estas cosas están por cumplirse? Por cumplirse? Jesús contestó, no dejen que nadie los engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y afirmarán, yo soy el Mesías. Engañarán a muchos y ustedes oirán de guerras y de amenazas de guerras, pero no se dejen llevar por el pánico. Es verdad, esas cosas deben suceder, pero el final no vendrá inmediatamente después. Una nación entrará en guerra con otra y un reino con otro reino. Habrá terremotos en muchas partes del mundo y también hambres, pero eso es solo el comienzo de los dolores del parto. Luego vendrán más. Y aquí hay algo importante y es que hay mucha gente que dice que el fin está cerca porque pues estas cosas están pasando. Pero si uno se pone a pensar, estas cosas han pasado desde que Jesús ascendió, o sea, esto viene pasando por todos estos años. Y eso lo que nos está diciendo es que los tiempos finales iniciaron cuando Jesús subió al cielo y lo que estamos esperando es su segunda venida. Pero entonces vemos que o sea, esto tiene que pasar. Y además dice que cada vez será peor, pero que nosotros no debemos dejarnos llevar por el miedo. Tenemos que
confiar y no dejarnos engañar también, porque muchas veces vienen personas diciendo cosas que no son bíblicas y de pronto muchas personas por ignorancia, por desconocimiento, caen. Entonces siempre la invitación es a que cualquier cosa que escuchemos, que alguien nos diga o alguna prédica, lo que sea, sin importar quién sea, siempre lo contrastemos con lo que enseña la Biblia. Luego continúa. Cuando esas cosas comiencen a suceder, tengan cuidado. Los entregarán a los tribunales y los golpearán en las sinagogas. Serán sometidos a juicio ante gobernantes y reyes por ser mis seguidores, pero esa será una oportunidad para que ustedes les hablen de mí. Pues la buena noticia primero tiene que ser predicada a todas las naciones. Cuando los arresten y los sometan a juicio, no se preocupen de antemano por lo que van a decir. Solo hablen lo que Dios les diga en ese momento, porque no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu Santo. Perdón. Un hermano traicionará a muerte a su hermano, un padre traicionará a su propio hijo, y los hijos se le rebelarán contra sus padres y harán que los maten. Todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Entonces, aquí no solamente nos dice que vamos, digámoslo así, a sufrir en estos tiempos finales, o sea, que toda la humanidad va a sufrir, sino que en particular los hijos de Dios, los seguidores de Cristo, vamos a sufrir porque y seremos rechazados y también perseguidos a causa de Cristo. Pero dice que primero, que debemos, o sea, tenemos que estar conscientes de que eso va a suceder, eso nos está diciendo Jesús que va a suceder, y que no nos preocupemos, sino que más bien aprovechemos eso para, dice que predicar de la buena noticia y también estar siempre conscientes de que el Espíritu Santo está con nosotros. Esto ya lo hemos visto a lo largo de los estudios que hemos hecho y es súper importante que lo tengamos en cuenta. Bueno, y aquí dice que todos los odiarán a ustedes por ser mis seguidores, pero el que se mantenga firme hasta el final será salvo. Y por eso es el título del mensaje, porque debemos mantenernos firmes hasta el final. Y quiero que leamos otros versículos. Bueno, antes de leerlos, estuve un poquito revisando y quizá ahorita uno piensa, bueno, pero eso ya no sucede mucho de ser perseguidos por creer en Jesucristo, ¿no? De pronto antes era mucho más marcado en aquella época, pero hoy en día también eso se ve, quizá de pronto nuestra realidad en Colombia no es tanto, pero hay muchos países en donde sí, en donde, por ejemplo, en Corea del Norte, si una persona se declara seguidor de Jesús, lo pueden matar. Y eso pasa en muchos, muchos países, más de los que uno pensaría. Estuve revisando y de hecho dice una estadística de una fundación que se llama Puertas Abiertas, que en el mundo 1 de cada 7 cristianos es perseguido por su fe. Entonces creo que también deberíamos darle gracias a Dios y es considerarnos afortunados de que nosotros no estamos en esa situación. Pero aún así debemos prepararnos porque no sabemos si algún día tengamos que enfrentar eso y tenemos que estar firmes en la palabra y en nuestra fe en Jesús. Ahora sí voy a leer. Este es Juan 15, del 18 al 19, y dice, si el mundo los odia, recuerden que primero me odió a mí. Si ustedes fueran del mundo, el mundo los amaría como ama a su propia gente, pero ustedes no son del mundo. Yo los elegí para que no fueran parte del mundo y por eso el mundo los odia. Y quise traer este versículo porque no solamente es como una persecución quizá así activa de, eh, si usted cree en Jesús, entonces usted lo vamos a matar o algo así, ¿no? Sino que también son esas cosas quizá más sutiles, más cotidianas y muchas situaciones en las que quizá uno se ha sentido rechazado o como hecho a un lado o juzgado o menospreciado incluso por decir, defender lo que dice la palabra de Dios. Y una vez escuché en una prédica que decía que si tú te has sentido
incómodo en este mundo, si te has sentido incómodo quizá con ciertas personas, en ciertas situaciones, fuera de la iglesia, fuera de, digamos, en un entorno no cristiano, em, entonces vas por buen camino, porque si tú te sientes cómodo estando con personas que no aman a Dios y que no obedecen a Dios, significa que quizá hay algo que debes revisar en tu corazón, porque esas cosas que no agradan a Dios tampoco deberían agradarnos a nosotros. Y por ese hecho vamos a ser rechazados, por ese hecho vamos a sentirnos quizá que no pertenecemos a este mundo y eso es lo que debe pasar. En Juan 16, el versículos 12 y 13 dice, yo todavía tengo mucho que decirles, pero ahora sería demasiado para ustedes. Cuando venga el Espíritu de la verdad, solo, perdón, el Espíritu de la verdad los guiará a toda la verdad. El Espíritu no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que diga y lo que oiga y les anunciará lo que va a suceder después. Entonces quise traer este versículo por lo que vimos antes, que decía que no se preocupen por lo que van a decir en ese momento, sino dejen que el Espíritu Santo los guíe. Y no significa que no vamos a capacitarnos en entender la palabra, que no vamos a buscar esa revelación, ese discernimiento, sino que no tenemos que preocuparnos por de pronto tener los mejores argumentos o tener quizás conocer al derecho y al revés todo lo que va a suceder, sino más bien buscar esa relación con el Espíritu Santo, esa relación con Dios y que el Espíritu Santo nos va a traer esa guía y nos va a mostrar la verdad y nos va a anunciar a su debido tiempo lo que pues Dios considere que debe ser revelado. Y en Mateo 16 dice, ¿y qué beneficio obtienes? 16, versículo 26. ¿Y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? Y creo que esto lo hemos mencionado mucho aquí en los videos, pero es que muchas veces uno se olvida porque se enfrasca mucho en su día a día, en cosas quizá que sí son importantes, pero al final son la añadidura, no es lo más importante. Y que este mundo pasará, pero la eternidad es para siempre y nosotros podemos elegir si queremos pasarlo con Dios o separados de Él. Entonces, este tema también nos recuerda mucho eso, ¿no? Que Dios, Jesús prometió que volvería y lo hará. No sabemos cuándo, pero lo hará y tenemos que estar preparados para cuando ese momento llegue. Continúa en Marcos 10, dice el versículo 14. Llegará el día cuando verán el objeto sacrílego que causa profanación de pie en un lugar donde él no debe estar. Lector, presta atención. Entonces los que estén en Judea huyan a las colinas. La persona que esté en la azotea no baje a la casa para empacar. El que esté en el campo no regrese ni para buscar un abrigo. Qué terribles serán esos días para las mujeres embarazadas y para las madres que amamantan. Y oren para que la vida no sea en invierno, pues habrá más angustia en esos días que en cualquier otro momento desde que Dios creó al mundo. Y jamás habrá una angustia tan grande. De hecho, a menos que el Señor acorte ese tiempo de calamidad, ni una sola persona sobrevivirá. Pero por el bien de los elegidos, Él ha cortado esos días. Y este pedacito quizá puede ser un poco difícil de entender, pero para iniciar, esta parte que dice en el versículo 14 del objeto sacrílego se refiere a una profecía que había anunciado Daniel, está en Daniel 11, versículo 31, no lo voy a leer por tiempo, pero ahí lo pueden revisar. Y él profetizó que eso iba a pasar y es lo que muchos piensan que se trata del el anticristo, que también lo mencionan en otros pasajes de la Biblia, y es que van a profanar lo santo, el templo de Dios, lo que en donde se adora a Dios, lo que antes servía a Dios, adoraba a Dios, glorificaba a Dios, va a ser profanado. Eso es a lo que se refiere. O sea que cada día las cosas de Dios van a ser profanadas, ¿sí? Por quienes están en contra de él. Y dice que cuando llegue ese momento, dice que no hay que preocuparnos por nada, no hay que, dice que no hay que ir por el abrigo, por nada, o sea, como que cuando llegue ese momento ya nada más va a importar solamente si estamos
listos y en paz para irnos con Jesús. Y bueno, este tiempo que habla de terrible angustia, que dice que jamás habrá una angustia tan grande, a mí me causa mucho como escalofríos porque si uno piensa que las cosas que pasan actualmente como tan terribles de guerras, de tantos niños que sufren, tantas personas que realmente les toca pasar momentos muy difíciles, pues dice que ni siquiera eso es comparable con la angustia tan grande que se va a vivir. Entonces, realmente son días difíciles, pero esto no es para que uno se angustie, sino de que es esa alerta para saber, para estar en paz con Dios, para saber que si nosotros estamos firmes en Jesús, pues esto no nos va a tocar, sino que nosotros vamos a estar con Jesús. Bueno, continuando el versículo 21 dice, entonces, si alguien les dice, miren, aquí está el Mesías o allí está, no lo crean pues pues se levantarán falsos mesías, falsos profetas y realizarán señales y milagros para engañar, de ser posible, aún a los elegidos de Dios. Tengan cuidado, les he advertido esto de antemano. Y creo que otro versículo que explica muy bien esto está en 2 de Tesalonicenses 2, los versículos del 1 al 4 y dice, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y esto tiene mucho que ver con el versículo que leímos antes que hablaba del objeto sacrílego y ese anticristo, esa figura que se va a levantar contra todo lo que defiende Dios, contra todo lo que es Dios, la palabra de Dios, y lo va a hacer ver como lo malo. O sea, así como dice el versículo, lo malo va a parecer bueno y lo bueno malo. Y dice que no nos dejemos engañar ni por personas que parezca que hablan en nombre de Dios, ni por ningún líder religioso, lo que sea, sino que siempre llevarlo todo a lo que dice la palabra de Dios. Aquí continúan, dice, en ese tiempo, después de la angustia de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará luz, las estrellas caerán del cielo y los poderes de los cielos serán sacudidos. Entonces, todos verán al Hijo del Hombre venir en las nubes con gran poder y gloria, y él enviará a sus ángeles para que reúnan a los elegidos de todas partes del mundo, desde los extremos más lejanos de la tierra y del cielo. Y aquí me faltó mencionar una cosa, y es que este tiempo de gran sufrimiento del que habla se conoce como la Gran Tribulación. Por si quieren también buscarlo, cómo estudiarlo, esto es algo que no se puede ver en un video de media hora, sino que necesita muchas horas y horas de estudio y pedirle mucha guía al Espíritu Santo. Para aclarar un poco lo que significa apostasía que habla, apostasía significa cuando las personas rechazan su fe, una fe que defendían, en este caso pues en Jesucristo, van a darle la espalda a Jesús y van a renunciar a su fe. Eso es lo que significa la apostasía. Bueno, dice ahora en el versículo 28, ahora aprendan una lección de la higuera. Cuando las ramas echan brotes y comienzan a salir las hojas, ustedes saben que el verano se acerca. De la misma manera, cuando vean que suceden todas estas cosas, sabrán que su regreso está muy cerca a las puertas. Les digo la verdad, no pasará esta generación hasta que todas estas cosas sucedan. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Sin embargo, nadie sabe el día ni la hora en que sucederán estas cosas, ni siquiera los ángeles del cielo ni el propio Hijo, solo el Padre lo sabe. Y ya que ustedes tampoco saben cuándo llegará ese día, manténganse en guardia, estén alertas.
Bueno, aquí hace como la analogía con la higuera, ¿no? Dice que de la misma manera que cuando las ramas de la higuera echan brotes, se sabe que se acerca el verano, asimismo cuando veamos todas estas señales, sabremos que se acerca la segunda venida de Jesús. Y que tengamos estas palabras muy presentes, dice, porque el cielo y la tierra desaparecerán, o sea, este mundo, pero las palabras de Dios nunca desaparecerán, porque siempre se cumplen. Y dice que nadie sabe cuándo va a pasar, o sea, ni siquiera el Hijo conoce lo que cuándo va a ser esa segunda venida, solamente Dios Padre. Así que cualquier persona o cualquier supuesto profeta que anuncie alguna fecha, algún día que se va a acabar el mundo, que va a pasar tal cosa, no hay que creerlo porque es muy claro la Biblia cuando dice que no, eso no va a suceder, que no se va a saber, solamente dice que Él vendrá en la noche como un ladrón, pero un ladrón para quienes no conocen, pero para quienes sabemos y si estamos alerta en guardia, como dice ahí, pues no será una... Mami, que está picando. Para quienes no, perdón, para quienes sabemos, pues no será una sorpresa porque estamos listos, porque estamos alerta para cuando Él venga. Y ya para terminar, el versículo 34 al 37 dice, la venida del Hijo del Hombre puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Cuando salió de casa, dio instrucciones a cada uno de sus esclavos sobre el trabajo que debían hacer y le dijo al portero que esperara su regreso. Ustedes también deben estar alerta, pues no saben cuándo regresará el amo de la casa, si en la tarde, a medianoche, durante la madrugada o al amanecer, que no los encuentre dormidos cuando llegue sin previo aviso. Les digo a ustedes lo que le digo a todos, manténganse despiertos esperándolo a él. Y ahí vuelve y recalca, manténganse despiertos, porque no sabemos cuándo llegue ese momento. Y Dios a cada uno nos entregó un propósito diferente y nos entregó una tarea diferente, ¿no? Él nos creó cada uno con un propósito y cada quien es responsable de si cumple o no con lo que el Señor le mandó a hacer. Y además dice que debemos estar alertas porque no sabemos cuándo Él regrese. Quizá mucha gente puede pensar, bueno, pero puedo hacer muchas cosas porque quizá no va a venir pronto o ya han pasado, no sé, 2000 años desde que Él dijo que volvería y no ha vuelto. Seguramente van a pasar otros 2000, entonces tengo tiempo para hacer X o Y cosa, pero no es así, o sea, no sabemos, puede que sea esta misma noche en 10 años, en 50 años, en 2000 años, no lo sabemos, nadie lo sabe, pero tenemos que estar alertas porque si no estamos listos para cuando Él venga, ya cuando nos demos cuenta ya va a ser demasiado tarde. Entonces, siempre tener muy presente eso, que nosotros tenemos una misión que Dios nos ha dado a todos los cristianos de predicar el Evangelio y a cada uno individualmente según los dones, según los talentos que les haya dado. Así que la invitación es a esa, que vivamos con este conocimiento, sabiendo que Jesús regresa, que Jesús va a regresar por nosotros, aunque no sepamos cuánto, no sepamos cuándo, pero Él va a regresar y que tenemos que estar listos y además tenemos que aprovechar mientras aún tengamos la oportunidad para que más personas conozcan de Dios, para estudiar su palabra, para compartir con otros del Evangelio y pues este tiempo que Dios permite en que no ha venido es un tiempo en el que más personas pueden conocer de Dios y arrepentirse para que no tengan que sufrir todas estas cosas que hemos visto que van a pasar. Y bueno, ya un poquito quise dejarles estas citas. Dicen que parte de la Biblia se habla de los tiempos finales. Como les dije acá, no toqué mucho el tema como de cronología y esos eventos. Quería más que quedara el mensaje de estar alertas, de estar firmes en el Señor. Pero en estas citas pueden revisar, leer, y ahí habla de todo. Hay unas cosas que son quizá más difíciles de entender que otras, pero pues siempre busquen a alguien de pronto que tenga más conocimiento y pues sobre todo pídanle dirección al Espíritu Santo para entender. Ya para terminar, vamos a hacer una oración.
Dios mío, en esta tarde queremos darte gracias. Gracias, Padre, por permitirnos estudiar tu palabra, porque nos has permitido estar aquí hoy escuchando este mensaje, Señor, que hablas a nuestro corazón. Gracias porque nos diste vida, Señor, porque nos diste un propósito, porque nos enseñas, Señor, todas estas cosas para que nosotros estemos alerta, para que tengamos ese conocimiento, Señor, y podamos entender, Dios, que este mundo pasará, que esta vida aquí en la tierra es pasajera, Señor, pero podemos tomar la decisión de si queremos pasar la eternidad contigo o lejos de ti, Señor. Te pedimos, Padre, que seas tú, Señor, guiándonos cada día, Señor, con tu Espíritu Santo, para que nos ayudes a hacer, Señor, tu voluntad en nuestra vida, a cumplir con el propósito que tú nos has dado, a enseñar a las personas, a guiar a las personas sobre tu palabra, Señor, a predicar el Evangelio como nos has mandado, Señor. Y que seas tu Padre trayendo sabiduría, trayendo discernimiento, para que podamos entender todo esto y que nuestro corazón no se angustie, Señor, sino que al contrario podamos encontrar paz en ti y el gozo de saber que como estamos contigo, Señor, que estamos firmes contigo, estaremos contigo, Señor, cuando tú lo decidas, cuando decidas venir. Así que no tenemos que temer, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, muchas gracias a todos los que escucharon el mensaje. Que Dios los bendiga. Los esperamos el próximo viernes.